Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora del día en que estén escuchando este podcast. Uno de los podcasts con más misterios de todo nuestro país. Estoy hablando nada más ni nada menos que de ovnis y demás paranormalidades. En esta oportunidad vamos a presentar varios temas, como siempre, 4 temitas de 15 minutos aproximadamente cada uno. Hoy, en el episodio de OVNIs, vamos a hablar sobre el caso Trancas, uno de los casos más emblemáticos que hubo en nuestro país, más precisamente en la provincia de Tucumán, en la década del 60. Después nos vamos a ir a los fenómenos psicapa, estos fenómenos parapsicológicos, estos fenómenos paranormales que tanto miedo nos dan, pero que son claramente controlados inconscientemente, por supuesto, ¿no? Por nuestra mente. Bueno, algunos inconscientes y otros muy conscientes. Y a raíz de eso también vamos a hablar sobre el poder de los pensamientos y voy a contar una experiencia no muy grata que tuve con eso, de la cual me arrepiento, realmente me arrepiento bastante, pero bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Y por último, en la sección de los asesinos seriales argentinos, vamos a hablar sobre el caso Barreda, que precisamente el caso Barreda, el señor Ricardo Barreda, falleció en mi ciudad de origen, en José de Paz. A él después de que lo sacaron de la cárcel, estuvo internado en un geriátrico de José de Paz y murió ahí, y está enterrado ahí, cerca de la casa de mi madre. Así que, bueno, pero ya está muerto, así que no pasa nada. Bueno, ahora sí, vamos entonces con el primer tema, el caso Trancas. Bueno, muy bien, como dije en la introducción, vamos a hablar en este primer bloque sobre el caso Trancas, uno de los casos más emblemáticos de nuestro país y del mundo también, ¿no es cierto? Fue en la década del 60 en la provincia de Tucumán. Es un caso del tipo contactos del primer tipo. ¿Sí? Existen 6 tipos de contactos extraterrestres, 3 clasificados por Hynek y los otros 3 clasificados por Fabio Serpa. Se los voy a decir así muy abruptamente, ¿sí? muy a la ligera para no extendernos tanto en lo que es este caso. Contactos del primer tipo es cuando los testigos ven la nave, ven las luces, la nave o lo que sea que fuera el ovni que se visualiza. Contactos del segundo tipo cuando estas naves dejan huellas, ya sea una huella o dejan como una... dejan su presencia marcada, ya sea una huella o algo extraño que no sea de este mundo, ¿no? El contacto del tercer tipo es cuando el testigo puede ver
al tripulante de la nave. Esos son los 3 contactos por Hynek. Por Serpa son los siguientes. El cuarto tipo, cuando el testigo ingresa a la nave, ¿sí? Son los típicos casos de abducciones. Contacto del quinto tipo, cuando el testigo puede tener una comunicación con los extraterrestres, pero de una manera telepática, ¿sí? Con comunicaciones extrasensoriales. Y contactos del sexto tipo es cuando se pueden tener una comunicación con los seres, con estos seres, a través de ondas radiales. Que siempre pongo el ejemplo de, no sé si vieron la película, obviamente, como no la van a ver, la película E.T. Capaz que alguno no la vio, qué sé yo. Bueno, la película E.T., cuando el extraterrestre quiere comunicarse con su familia, empieza a agarrar un montón de juguetes de Elliot y ahí crea como un sistema de radio que los puede llamar. Que en realidad creo que primero no lo llama porque se le rompe y después lo puede reparar, una cosa así. Bueno, ese sería un contacto del sexto tipo, ¿sí? O sea, Spielberg lo hizo como muy, muy bonito, muy lindo, muy sencillo. Pero en realidad es mucho más complejo, no es con cualquier radiecito así nomás. Hay que tener antenas muy grandes, bueno, toda una historieta que no nos vamos a adentrar en eso hoy, sino, como dije, en el caso del primer tipo, casos en donde los testigos ven las naves espaciales. Bueno, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Uno de los avistamientos ovnis más impactantes de la historia en el país fue el día 21 de octubre de 1963. En ese momento, Jolie Moreno tenía 23 años y una de sus hermanas, que se llamaba Argentina, tenía 28. Llegaron con sus pequeños hijos desde Rosario, en Santa Fe, hacia San Miguel de Tucumán. Allí se dirigieron hasta la finca Santa Teresa, a 3 kilómetros del pueblo Villa de Trancas, donde se reunirían con sus padres Antonio Moreno, de 72, Teresa Cairus, de 63, y su hermana Yolanda, de 32 años, que tenía en aquel tiempo, ¿no? Viajaron porque sus maridos, ambos oficiales del ejército, ojo ahí, participarían en maniobras y en la madrugada partirían en tren desde Tucumán hasta Salta, pasando justamente por ese pueblo, por Trancas. Esa noche los morenos cenaron muy temprano y se fueron a descansar. Pero cerca de las 9 de la noche, la empleada doméstica, Dora Guzmán, que tenía 15 años, miren cómo cambian los tiempos, ¿no? En aquel tiempo, una menor de edad que trabajara no pasaba nada, estaba bien. De hecho, yo me acuerdo que mi papá empezó a trabajar a los 12, 13 años. En aquel tiempo se usaba eso. Bueno, esta empleada Dora estaba en el fondo de la casa, apareció en el comedor donde estaban comiendo, donde estaban cenando, ¿va? Y con insistencia repitió que veía luces sobre el terraplén del ferrocarril, a casi 200 metros frente a la finca, a la estancia donde estaban ellos. Bueno, mientras los padres dormían, Argentina seguía atenta a su lectura. Jolie le restó importancia mientras le daba la mamadera a uno de sus pequeños hijos. O sea que no le dieron ni 5 de bolilla a la pobre Dora. En tanto, Yolanda, al escuchar a la criada, pensó que podría ser un ómnibus, o sea, un colectivo, algo de eso. Finalmente, Dora persuadió a las hermanas de verificar las extrañas luces que seguía viendo. Eran 5 luces, distantes entre sí a no menos de 100 metros. 3 al frente y 2 un poco más al noreste. O sea que un colectivo no era. Bueno, se encendían y apagaban mientras arrojaban haces lumínicos en distintas direcciones e iluminaban incluso la finca y el gallinero. No se distinguía aún alguna forma de los objetos que presentaban el aspecto de focos de luces.
O sea que ellos veían luces solamente. Imagínense, era de noche, en el medio del campo, obviamente no se veían más que luces, por supuesto. Bueno, las mujeres, cuando vieron eso, ahí sí, le dieron bolilla a la pobre criada, se asustaron, y sospecharon que podría ser algún accidente ferroviario o una cuadrilla de operaciones reparando vías, ya que a unos 500 metros hacia el norte se veían siluetas que parecían humanas y se desplazaban en torno a los reflectores. Parecían ir de un lado a otro en un gran tubo alargado con una luz compacta, casi fluorescente, que impedía ver más en detalle. O sea, no era un colectivo. El temor fue creciendo cuando Yolanda arriesgó la posibilidad de que pudieran ser guerrilleros haciendo un sabotaje, levantando vías o colocando una bomba, ya que por ese entonces se recordaban los episodios de la guerrilla rural de Tacorralo, al sur de Tucumán, un año antes. O sea, lo que menos imaginaban que iba a ser lo que realmente era, por supuesto. Pensaban lo peor. Y justo por allí debería pasar en cuestiones de horas un tren militar en el que viajarían los maridos, algo que por supuesto las preocupó aún más a estas hermanas. Imagínense pensar que una guerrilla se estaba por desatar en esas vías del tren, donde sus maridos militares iban a pasar por ahí. Las hermanas estaban aterradas, pobres chicas. Bueno, fue entonces cuando una se acordó haber leído que en varias partes del mundo se habían visto platos voladores, que por aquel entonces se llamaba así a estas naves, ¿no es cierto? Y por esos días también sonaba un caso que se había visto en Córdoba. Sí, creo que fue en Córdoba o en un lugar de esos, que se habían visto como un aparato con 3 seres muy altos, que habían luces, bueno, algo muy parecido a lo que estaban viendo en ese momento. Bueno, la mujer sugirió también que tal vez no eran militares, tal vez no era una guerrilla. Seguramente serían naves extraterrestres o platos voladores, como se decía en aquel tiempo, ¿no? Bueno, así todo, armadas de coraje, se acercaron para observar más en detalle, hasta ver una tenue luminosidad de color medio verdecito. Pensaron que era un peón que trabajaba en la finca de apellido Huanca, que podría estar conduciendo su camioneta. O sea, no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Por eso fueron a su encuentro hacia la tranquera, pero de pronto, a menos de 10 metros de ellas, se encendió una luz que las encandiló y todas pudieron notar por un instante una masa luminosa que parecía ser un objeto con forma de disco de unos 8 por 3 metros, suspendido a pocos metros del suelo y en constante balanceo. Tenía una aparente torreta superior que exhalaba una especie de espesa niebla que salía de abajo del objeto. O sea, no era un colectivo. Bueno, este objeto contaba con 6 ventanillas rectangulares y grandes divisiones a los costados, como gajos con remaches expuestos en su superficie aparentemente metálica. Así afirmaron los testigos, que además refirieron que producía un leve sonido similar al apagar del tubo fluorescente. ¿Vieron cuando hace cuando se está por apagar ese tubo fluorescente? Bueno, una cosa así hacía. Bueno, y se percibía un fuerte olor a azufre que perduró por varias horas. Y esto del olor a azufre yo se los puedo corroborar porque, si bien obviamente no estuve en ese caso, pues
ni siquiera estaba en los testículos de mi padre en aquel tiempo, en el año 63, perdón. Tuve una experiencia, no sé si muy parecida, pero tuve una experiencia con un encuentro cercano del primer tipo, y el olor a azufre se siente muy fuerte, muy fuerte. Bueno, el impacto de la potente onda calórica fue tal que Yolanda tropezó y soltó de su mano el arma que llevaba consigo. Jolie cayó junto a su hermana, mientras Dora estaba unos pasos más adelante. O sea, estaban todos. Acto seguido retomaron juntas a la casa, se fueron corriendo a la casa, ¿no? Dora ingresó exclamando que la habían quemado, pero Argentina y Yolanda comprobaron que estaban algo colorada, presuntamente por la radiación del objeto, y sumamente asustada. Esto me recuerda a una de las escenas de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Si ustedes la ven, hay una parte en donde al principio de la película casi, el chabón se baja del auto y la nave como que se suspende sobre él y le dejan como unas quemaduras, como si ¿vieron cuando te quemas con el sol? Así muy fuerte, bueno, una cosa así. Bueno, como les decía, entraron las dos a la casa. Dora también ingresó, que no sé, decía que la habían quemado, qué sé yo, pero bueno, se dieron cuenta de eso, que estaba como muy colorada, y por supuesto que estaban todas, asustadísimas. Con toda la familia levantada y las puertas bien trancadas, bueno, perdón, desde la ventana, con los postigos cerrados, se podía entrever el fenómeno a través de rendijas. Varios haces de luz de color blanco se dirigieron hacia la finca. 2 hacia un galpón trasero donde guardaban herramientas y un viejo tractor sucio. Esa fue la noche. Al amanecer, un peón que manejaba el tractor se sorprendió, ya que lo encontró limpio como recién lavado. O sea que el tractor, que siempre estaba sucio, no, estaba como nuevo, como recién comprado. Bueno, ¿qué quedó de todo eso? ¿Qué fue lo que quedó de todo eso? De esa noche, que fue terrorífica para las pobres mujeres. Un detalle por demás curioso que relató Jolie, porque cuando metió su brazo en uno de los haces de luz, y la mina que hizo, vio las de luz, metió el brazo de curiosa nomás, o de corajuda, y el haz de luz se contrajo inmediatamente. Bueno, otro dato muy significativo fue que 3 perros que cuidaban la finca permanecieron durante todo el incidente como si los hubieran sido, o sea, como que estaban tontos, pobrecitos. Y un centenar de gallinas no armaron alboroto, algo vieron que las gallinas, cuando hay algo medio raro, empiezan. Bueno, acá no se escuchaba absolutamente nada, ni los perros, ni las gallinas, ni nada de nada. Los ocupantes de la casa fueron víctimas de la desesperación. La madre rezaba, la doméstica, esta pobre Dora, chiquita, 15 años, lloraba mucho, pobrecita. Las hermanas gritaban y corrían de una habitación a otra, siguiendo lo que ocurría. Los testigos notaron el ambiente pesado, muy caluroso. El objeto más cercano emitía un ruido a máquina encendida. Veían de esa estructura salir un espeso y creciente vapor y unas luces que parecían recortar 6 ventanas, lo que les impedía apreciar si estaban suspendidas a corta altura o posado en tierra.
Bueno, transcurrieron 40 minutos hasta que el objeto que parecía comandar el resto se desplazó hacia el este y los demás, siempre en forma rezante, hicieron lo mismo hasta desaparecer en dirección de las sierras de Medina, a unos 20 o 25 kilómetros aproximadamente. Bueno, realmente fue un caso muy, ¿cómo les podría decir? Muy significativo para nuestro país. Fue un caso, como les dije al principio, uno de los casos más importantes que tuvo nuestro país. Fue contactos del primer tipo, porque los testigos vieron las naves, y no es que las vieron así nomás, tuvieron como un acercamiento muy grande. Así que bueno, espero que este caso les haya gustado. Se me pasó un poquito el tiempo, fueron más de 15 minutos. Se me pasaron un par de minutitos más. Ahora vamos con el siguiente bloque sobre los fenómenos Psi-Kappa. Bueno, si hay algo de lo que estoy muy seguro, es que en este mundo que vivimos, todo existe, o existió alguna vez. Ninguna leyenda que hemos escuchado de niños, o en algún que otro viaje a algún sitio lejano o cercano, es inventada. La mayoría de las películas de terror en donde los protagonistas conviven con espíritus y se mueven las cosas, yo creo que son un 80% reales. Y esta afirmación me la ha dado el tiempo necesario que vengo investigando todo tipo de fenómenos paranormales, incluso mucho antes de iniciar el curso de parapsicología o psicología paranormal, como le digo yo, y también como se ha denominado hace un tiempo, ¿no? Porque yo creo que no es, a ver, si hablamos de paranormal y nos ponemos a estudiar, a ver, a leer, no hay nada más allá de lo normal, es todo normal. Por eso creo que el término psicología paranormal o psicología, no sé cómo llamar al término este, porque va más allá de la psiquis humana. Si bien existe, o sea, tenemos la psicología que estudia el pensamiento humano y la parapsicología que estudia el pensamiento más allá de todos nuestros sentidos, ¿no es cierto? A ver, ¿de dónde vienen los sentidos? ¿Quién maneja los 5 sentidos? El cerebro. Y el cerebro, con la parapsicología, amplifica nuestros sentidos. Por eso yo creo que algo en lugar de ser paranormal, es algo normal, pero amplificando, digamos, nuestro mundo. Bueno, a ver, los fantasmas existen y existirán siempre, ya que también existe una persona viva, una mente que puede visualizarlos, sentirlos y hasta oírlos. Por supuesto, existen porque alguna vez esa alma que deambulaba por algún sitio, en un tiempo remoto no, estuvo viva. Y bueno, y como decía anteriormente, ¿no? Gracias a la historia del cine, este fenómeno ha causado mucho terror en las personas. Cada vez que oímos la palabra fantasma, espíritu, alma, entre otras referidas a este anómalo, se nos eriza la piel, sentimos miedo. Y con esto quiero demostrar fehacientemente que lo que menos debemos hacer es tenerle miedo
a estos fantasmas, ya que son completamente inofensivos. A ver, supónganse que yo estoy ahora mirando hacia la puerta y veo el fantasma de mi padre, por ejemplo, o de mi hermano, o el fantasma de mi abuela o de mi abuelo. ¿Por qué le voy a tener miedo? Si es mi abuelo, es mi abuela, es mi papá, es mi hermano. ¿Por qué le voy a tener miedo? ¿Y por qué le voy a tener miedo a un fantasma que tal vez no conozco, que lo vea pasando por ahí? ¿Por qué le voy a tener miedo? Si fue en su momento una persona viva de carne y hueso como nosotros. Ahora el interrogante es ¿por qué queda el alma de una persona en esta tercera dimensión? Bueno, la mayoría de nosotros nos cuesta soltar lo que alguna vez nos perteneció, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser un amor, un perro, una casa, incluso hasta alguna prenda de vestir, y lo más triste, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, triste, yo creo que es bastante triste que quedemos agarrados a este mundo, a esta tercera dimensión, por el dinero. Supónganse que una persona tiene muchísima plata, esa persona muere y sigue viva, su fantasma sigue deambulando por ahí porque está muy arraigada al dinero. Eso creo que es un poco triste, me parece a mí, no sé. Bueno, eso que nos correspondió en vida y no nos queremos despegar, hace que nuestra alma, al morir, quede en este plano dimensional durante muchísimo tiempo. Otra de las razones por las cuales no nos vamos a otra dimensión o al cielo, donde ustedes lo quieran llamar, es porque nos quedó algún asunto pendiente que concretar, como por ejemplo, no sé, la venta de una casa, tener un hijo, cumplir algún sueño o, como pasa muy a menudo, que es una de las razones más comunes, creo yo, pedir perdón a alguien. Son muchísimos los factores que hacen que este fenómeno, llamado en parapsicología fantasmogénesis, se lleve a cabo. Y siempre debe haber un agente, o sea, una persona que pueda percibir este fenómeno. No necesariamente tiene que ser un medium, Ojo, no siempre es un medium. Puede ser vos que estás escuchando esto, puede ser tu vecino, puede ser algún familiar, alguien que en ese momento por ahí tenga los sentidos amplificados por X razón. Cualquiera de nosotros puede toparse con estos seres que alguna vez tuvieron un cuerpo físico como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, sobre todo si esta persona es vidente, o sea, que ve más allá de la primera octava de colores. Asimismo, no es necesario verlos para saber que estamos ante la presencia de ellos. Muchas veces, al estar solos, y esto creo que nos ha pasado a la mayoría, hemos sentido como si alguien nos observa o pasara por al lado nuestro. Y no es necesario ser una persona paranormal para vivenciar este tipo de cosas. Con el solo hecho de que pase por nuestro lado, ya sentimos su energía. Pero, dicho sea de paso, todos los seres humanos poseemos condiciones paranormales a mayor o menor medida, Ojo. Debido a esto, todos podemos sentir la presencia de un fantasma, de un espíritu, de un alma, o de como ustedes lo quieran llamar. No, a ver, tiene un nombre específico, ¿no? Pero bueno, mucha gente lo llama de diferentes maneras por una cuestión de no conocer realmente el término exacto, ¿no? Por eso vamos a decirle fantasma para que no sea tan complicado. Bueno, estos seres pueden presentarse de muchas maneras. Una de las más conocidas es que tengan la forma de cuando estaban vivas, como
fue el caso del gato de Saint-Pierre en Francia, que es uno de los casos más lindos que hay. A mí me encanta, amo ese caso. Siempre lo cuento porque me gusta, no sé, es tan bonito el caso este. Bueno, un nene jugaba con el fantasma de su mascota muerta a causa de un accidente en la ruta. Pobrecito, ¿no? Después lo voy a contar con más... con mayor extensión, porque es un caso hermosísimo. Bueno, pero también podemos visualizarlos con forma de nubes o de humo, sombras o impregnadas en paredes o objetos. Ojo, también puede ser eso, como sucedió con un caso muy, vamos a llamar escalofriante, titulado Las caras de Belmes, Belmes, una ciudad de España, en donde aparecían unas caras en el piso de una casa que supuestamente pertenecían a un antiguo cementerio medieval árabe del siglo XIII que se situaba bajo esa residencia. Me hace acordar mucho a esta película Poltergeist, justamente, ¿no? Que estaba construida bajo un cementerio indio, una cosa así era. Que dicho sea de paso, la película no me gusta para nada, porque nada que ver el fenómeno Poltergeist con esa película. O sea, la película no me gustó. Pero bueno, más allá de eso, en aquel tiempo, en el 1982, daba mucho miedo. Yo después la vi de grande, con todo el estudio hecho, dije, esta película es una porquería. Pero bueno, no importa. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Bueno, ahora un interrogante que surge de todo esto, ¿no? Es ¿por qué algunos fantasmas habitan en nuestra dimensión? Ellos son seres pensantes que traspasan a nuestro plano a través de los llamados pulmones de energía, que vendrían a ser unos vórtices, unos portales dimensionales que existen en cualquier parte del mundo. O sea, puede estar al lado de vos, escúchame, al lado tuyo, al lado tuyo que estás ahora escuchando este podcast, o tomando mate, o tenés a tu suegra enfrente y justo al lado de ella aparece uno de estos vórtices que aparecen y desaparecen así porque sí, ojo. Bueno, al no querer despegarse estas personas, ¿no es cierto?, de este mundo al momento de su muerte, directamente cruzan el portal y quedan flotando por aquí, esperando que alguien los ayude a encontrar el camino hacia la luz e irse definitivamente a este mar de la serenidad, como lo llamaba mi amado y queridísimo profesor Fabio Serpa. Por lo tanto, los fantasmas son, vamos a llamarlos amigos, que necesitan de nuestra ayuda para encontrar su camino, y es por eso que no debemos tenerles miedo, ya que no nos pueden hacer absolutamente nada, todo lo contrario. No nos pueden atacar, no nos pueden morder, no nos pueden, ¿cómo se llama esto? Poseer, no. Esas cosas no, chicos, no. Pero ojo, que no cualquiera puede realizar esta tarea de llevarlos hacia donde corresponde. Solamente las personas con condiciones paranormales, como por ejemplo los mediums, que medium, dicho sea de paso, significa intermediario. Medium es un intermediario entre el plano terrenal y el plano espiritual, digamos, ¿no? Bueno, estas personas solamente son las que pueden llevar a los fantasmas a donde correspondan. El medium entra en trance de varias maneras. La mayoría de las veces es de manera inconsciente y generalmente lo hace en medio de convulsiones histéricas o estados de angustia. Por lo tanto, la mediumidad vendría a ser una forma de clarividencia no controlada. Algunos pueden controlarla, otros no.
la mayoría no. Por eso por ahí, si vos estás con alguien, con algún medium, y están tomando mate o qué sé yo, y empieza a tener algún ataque, déjalo porque está teniendo, digamos, como una comunicación muy fuerte con alguien desencarnado, ¿no? Bueno, la mayoría de estos casos son comunicaciones telepáticas con espíritus que piden ayuda para poder irse al plano que deben o avisar sobre algún familiar, y por supuesto en la dimensión que se encuentran no pueden hacerlo. También se ha dado que el paranormal, o sea, la persona con estas capacidades, tiene, dicho sea de paso, valga la redundancia, la capacidad de oír más allá de la segunda octava de la escala musical. Por lo tanto, percibe voces y sonidos no audibles al oído humano. Esta capacidad se la conoce como clariaudiencia o hiperacusia y corresponde a los fenómenos psi-gamma, ya que es una amplificación del sentido de la audición. Bueno, a ver, existen infinidad de casos, también difundidos en películas, libros, por supuesto, ¿no? En donde un espíritu maligno, entre comillas, ingresa al cuerpo de una persona. Este fenómeno se conoce como, en parapsicología se lo conoce como posesión. Bueno, ahora, la pregunta es, que esto es lo que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? ¿Es posible que suceda esto de la posesión de un espíritu en otro cuerpo? ¿Quieren que les dé mi respuesta? ¿Se las doy o no? ¿Se las doy o no? Bueno, se las doy. Me parece que este programa va a llevar mucho más tiempo del que estoy acostumbrado, porque está como muy interesante, ¿no? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo claro y sencillo. Supónganse que yo lleno un frasco de bolitas, ¿sí? Yo tengo un frasco de vidrio, de plástico, lo que usted quiera, un frasco. Lo lleno de bolitas, ¿sí? Yo quiero meter más bolitas a ese frasco, pero no puedo, porque ya está lleno, entonces no entrarían, ¿sí? No entran. Bueno, es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cuerpo no puede ingresar otro espíritu, porque simplemente no entraría, porque ya tenemos un espíritu, un alma, ya tenemos nuestra alma nosotros en nuestro cuerpo. A no ser que hagamos un viaje astral y justo se nos corte el cordón, bueno, pero si se nos corta es porque morimos, ¿no? Pero justo no nos damos cuenta en ese viaje astral y puede ser que ingrese ahí, pero es muy raro. A ver, ya nuestro cuerpo tiene un alma y no puede ingresar otro porque ya está lleno. Los fantasmas, que están compuestos por ectoplasma, que el ectoplasma es una sustancia natural, no se conoce de dónde viene el ectoplasma, que se manifiesta durante el trance de los mediums o fenómenos de orden metapsíquico, que consiste en la creación de formas fantasmales con características materiales. Es como si fuera un moco. El ectoplasma es como un moco. ¿Vieron la película Los Cazafantasmas? Ese personaje pegajoso que era un fantasma verde, así. Bueno, eso era un ectoplasma con ojos, mano, boca, que te hacía reír. Pero bueno, obviamente una cosa así sería el ectoplasma, ¿no? Bueno, por lo tanto, dos ectoplasmas no pueden ingresar al cuerpo de otra persona. A ver, ya tenemos uno. No pueden entrar otro porque no entra. Los casos de posesión que se han dado en el mundo no fueron más que una condición paranormal del ser humano llamada transfiguración, en donde la persona altera completamente sus facciones.
Este fenómeno se produce por una patología psicológica y psiquiátrica que va más allá de la razón. Es por eso que entra ya en un campo de la parapsicología. Y lo que hacen los exorcistas al exorcizar, digamos, a estas personas es simplemente una hipnosis por la cual el poseído, entre comillas, vuelve a su estado original. Bueno, esto es algo de lo que son los fenómenos psícapa. Es mucho más largo el tema. Podría estar horas y horas hablando de este tema, pero me voy a extender mucho. Así que si quieren, me dejan en los comentarios que siga hablando de estos temas. Bueno, hablo, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos al siguiente, que vamos a hablar sobre el poder de los pensamientos, que este es algo cortito. Bueno, este programa se está extendiendo más de lo normal. Están bastante interesantes los temas. Dan para mucho porque son temas que tienen hay mucha información. Pero ahora quería hablarles sobre el poder de los pensamientos y quería, hablando de los fenómenos psíquica, ¿sí? del bloque anterior, el poder de los pensamientos. Nuestra mente es muy poderosa. Tenemos muchas cosas que no sabemos que nuestra mente puede realizar. Por eso a veces también sirven las cadenas de oración, o por eso también sirve mucho, por ejemplo, decretar algo, ¿sí? Porque nuestros pensamientos tienen mucho poder. Por ejemplo, si yo estoy pensando en algo, que deseo algo con toda mi fuerza, deseo, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué puedo desear? Que se mejore la persona un ser querido que esté enfermo, por ejemplo, ¿no? Y deseo que esa persona se mejore mucho. ¿Cómo tengo que hacer para que se mejore? No rezarle a Dios y pedirle, por favor, Dios, que se mejore, no. Pensar en esa persona, pensarla bien, pensarla alegre. Si por ejemplo esta persona está no sé, con algún resfrío, vamos a hacer una enfermedad sencillita, ¿no? No vamos a hacer algo tan grande. Una enfermedad sencilla. Está muy resfriado y tiene fiebre esta persona. Entonces tengo que pensarla, visualizar a esta persona que ya se le fue la fiebre, que está bien, que ya no está resfriada. Ese pensamiento viaja hacia la energía de la persona. Y la persona, ustedes crean o no crean, se sana. Los pensamientos también sirven para hacer cosas buenas y también cosas malas, lamentablemente. A mí me enseñaron a hacer las dos cosas. Pero por supuesto las malas no las aplico nunca. No porque así como el pensamiento viaja hacia un lado, es un boomerang, porque también vuelve. Yo en un momento de mi vida estuve con unas personas que me prometieron la gloria. Me prometieron que me iban a enseñar muchas cosas, a manejar mi mente, a manejar mis energías, a sanar, a un montón de cosas que digo, bueno, a ver qué onda esto, y resultó ser que
eran gente que estaban en una religión bastante oscura y me querían agarrar como para ellos, ¿no es cierto? Para que trabaje para ellos. Por suerte me di cuenta a tiempo, bueno, es larga la historia. La cosa es que estas personas me enseñaron a trabajar mucho con la mente, y en ese momento en que tal vez no podía controlar mucho el tema, yo estaba muy cansado porque había ido a Luján a un desfile de carrozas, de caballos, no sé qué era, con una familia amiga, y nos habíamos quedado acampando en el costado de la ruta. Entonces no había podido dormir, porque yo para dormir duermo como un príncipe. Necesito una cama más o menos cómoda, tampoco tan cómoda, ¿no? Pero una cama medianamente cómoda. Necesito mucho silencio, no tiene que haber luces, tiene que estar todo cerrado para que yo pueda dormir. Imagínense, en el medio de la ruta que va a Luján, imposible dormir, y sobre todo con un montón de gente que había alrededor. Entonces no había podido dormir en toda la noche. Habíamos ido con mis amigos a pasear por ahí, qué sé yo. Bueno, la cosa es que volviendo desde Luján hacia mi casa, que yo vivía en José de Paz en aquel tiempo, el colectivo, el 365, me acuerdo, estaba completamente lleno. ¿Vieron cuando viajan en colectivo que más que un colectivo parece una lata de sardinas? Todos apretujados así. Yo tenía un brazo colgado, el otro brazo agarrando uno de los asientos, una pierna abajo de un asiento, la otra pierna hacia atrás, y parecía que estaba jugando al Twister más que viajar en colectivo. Bueno, la cosa es que en un momento mi mente cansada, tratando de no dormirme tampoco, porque si bien estaba parado y como muy apretujado, estaba tan cansado que me dormía. Entonces, para no dormirme, lo que hice fue mirar desde la ventana hacia afuera, hacia el horizonte. Y de repente veo que una nena de unos 8 años, pongámosle, estaba caminando sobre una tranquera, haciendo como equilibrio. ¿Vieron cuando hacen en el circo el equilibrio sobre una soga? Bueno, la nena estaba caminando así. Y creo que al lado estaba su padre o su madre, no sé, una persona mayor vigilándola. Y en ese momento pienso, mirá cómo te tiro desde acá, le dije a la nena. Y automáticamente, ni bien terminé de pensar eso, la nena se cayó y se golpeó en la entrepierna. Ay, pobrecita. ¿Fue casualidad? ¿Fue que justo la nena estaba caminando mal? ¿Fue mi pensamiento? ¿Fue algo premonitorio, tal vez? Yo creo que tiene mucho que ver la premonición, pero también tiene que ver mucho la energía, esa mala energía que yo envié sin quererlo, porque realmente no quise hacer. Obviamente que no voy a querer que una nena pobrecita tan chiquita se golpee justo encima en esa zona tan dolorosa. Entonces a partir de ahí dije, tengo que controlar mucho más mis pensamientos, tengo que controlarlos. Por eso decidí siempre utilizar los pensamientos para hacer el bien. También los pensamientos sirven para nuestras técnicas de sanación paranormal. Cuando hacemos Reiki, o yo que hago sanación arturiana, o cualquier otro tipo de sanación paranormal,
nuestros pensamientos actúan como un canal para que esta persona se sane. Por ejemplo, mi pareja me dice, me duele la espalda, entonces yo en lugar de hacerle masaje, o además de hacerle masaje, le envío mi energía a la zona del dolor y él se sana, a él se le pasa su dolor. Pero porque yo con mi pensamiento, hago que ese dolor se sane. Por eso son muy poderosos nuestros pensamientos y no hace falta ser una persona paranormal. Yo no me considero un agente paranormal ni ahí, Tengo varias condiciones paranormales, no le voy a decir que no. Tengo muchas condiciones paranormales, pero no me considero ni un medium, ni un sanador, ni nada de eso. Simplemente tengo condiciones paranormales porque las he estudiado, las he entrenado, porque se entrenan y también algunas se entrenan, otras ya nacemos con eso. Yo las que tengo las entrené y esto de la sanación paranormal también lo entrené y bastante, y he sanado a muchas personas. No les digo que les sané de un cáncer ni de sané ninguna enfermedad así. He sanado alguna fiebre, alguna gripe, algunas dolencias muscular y esas cosas, Tampoco soy, mano santa. No, nada que ver, pero es entrenamiento puro. Con el poder de la mente también podemos movilizar objetos. De eso se trata lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, del fenómeno psicapa, cuando la mente puede movilizar la materia. O sea, la mente puede sanar, puede movilizar objetos, puede ver más allá de lo que el ojo humano puede ver, puede oír, puede oler, puede sentir. Se amplifican, ¿sí?, los sentidos con la mente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que deseamos. Tenemos que tener mucho cuidado y siempre pensar en positivo. Estoy por rendir un examen y no tengo que decir, me va a ir mal porque no sé nada. No, me va a ir bien. Obviamente tenemos que estudiar para el examen, ¿no? Pero te va a ir bien en el examen. Te va a ir bien. Uy, mirá, tenemos poca plata, nos vamos a cagar de hambre. No, tenemos poca plata, pero por algún momento, por algo siempre vamos a tener algo para comer. No tenemos que pensar en negativo, porque lo negativo atrae a lo negativo. Lo positivo atrae siempre lo positivo. Entonces tenemos que pensar siempre en positivo, siempre con énfasis, con ganas, con cosas buenas. Todo lo bueno que nosotros pensemos se nos va a realizar. ¿Y quieren que les diga otra cosa? A mí se me han cumplido muchos sueños desde chico. ¿Por qué se me cumplieron los sueños? No porque tuve suerte. No tuve suerte. Pensé tanto en esos sueños que ya se me cumplieron. ¿Y qué se me cumplió? Ser investigador de fenómenos paranormales, trabajar en la televisión, trabajar en programas de radio. O sea, esos sueños los he tenido de chico. Tantas ganas tenía de hacer estas cosas que de grande se me han cumplido. Uno de mis sueños más grandes es conocer Disney. Sé que en algún momento lo voy a hacer, porque también lo quiero desde chico. Obviamente mis condiciones monetarias no lo están, digamos, como que lo estarían atrasando un poco el sueño, pero yo sé que en algún momento voy a conocer Disney, porque lo tengo en la punta de mi cerebro y sé que eso que estoy deseando tanto se va a cumplir, porque lo decreto hoy con ustedes. Decreto que dentro de unos años
voy a conocer Disney. Lo decreto, lo decreto, lo decreto. Y así se va a cumplir. No hoy, no mañana, no pasado, no en 2024, no en 2028, tal vez en 2060, 2050, 2040, no importa. Pero sé que Disney lo voy a conocer. No me voy a ir de este mundo sin conocer Disney. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Decretar, decretar, decretar. Pensar siempre en positivo, nunca en negativo. Siempre positivos. Siempre, siempre positivos. Porque todo lo que pensemos se vuelve realidad. Es por eso que si pensamos cosas negativas, se va a volver negativo. No es decir, mira, yo tenía razón, viste que no iba a pasar esto. No, no tenías razón. Si hubieses pensado al revés, si hubieses pensado en que te va a ir bien, te va a ir bien. Ahora si pensás que te va a ir mal, y te va a ir mal seguramente. Entonces siempre pensemos en positivo, siempre pensemos que nos va a ir bien, siempre pensemos que nos vamos a curar, siempre pensemos que nos vamos a sanar, que vamos a cumplir nuestros sueños. El pensamiento es una herramienta muy, pero muy poderosa y es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, este programa la verdad que se nos ha extendido un montonazo. Realmente es un programón que a ver, los temas son tan amplios, son tan interesantes que hacen que, se extienda un poco más de lo normal. Siempre trato de que sea 1 hora el programa, pero hoy no fue el caso y no va a ser el único programa que se extienda más de 1 hora, Quiero advertirles eso. Hay algunos otros que van a durar 1 hora y media, hasta inclusive 2 horas. Me pasaba también con el programa de radio, OVNIs y demás paranormalidades, un programa de radio que duró 2 años, 2 años, del 2019 al 2021. Todas las semanas iba en una radio de un pueblo del Triunfo, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Había veces que duraba 2 horas y un poquito más porque los temas daban para mucho, la gente participaba muchísimo también. Entonces, por eso. Y bueno, y vamos ahora sí con el último bloque dedicado a los asesinos seriales. En realidad, este no fue un asesino serial, porque mató una sola vez, pero, fueron 3 pájaros de un tiro, diría el dicho, ¿no? No fue un solo tiro, fueron varios. Pero bueno, el domingo 15 de noviembre de 1992, el odontólogo Ricardo Barrera masacró a tiros a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas en la casona de 2 plantas ubicada en la calle 48 entre 11 y 12 del centro de La Plata. Según su propio relato, ese día le dijo a su esposa Gladys McDonald que iba a limpiar las telarañas del techo y ella le contestó con desdén: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor haces». Al abrir el depósito para buscar los elementos, Barrera tomó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16,5 que le había regalado su suegra tiempo atrás. Fue hasta la cocina donde estaba su mujer y su hija, Adriana, de 24 años, y disparó contra ambas. Al oír los estruendos, su suegra Elena Arreche, de 86 años, bajó las escaleras y fue acribillada, y Barrera cerró la masacre con su otra hija, Cecilia, de 26 años. Aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar, relató durante el juicio. Pasé por la cocina y le dije a mi esposa: «Voy a pasar la caña en la entrada».
el plumero en el techo porque está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O si no, le digo, voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. Y me dice, mejor que vayas a hacer eso. Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís. No era la primera vez que me lo decía y me molestó sobremanera. Al contestarme ella así, sentí como una especie de rebeldía y entonces le digo, el Conchita no va a limpiar nada la entrada, el Conchita va a atar la parra. Para hacer eso había que sacar una escalera del garage. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera y encuentro que afuera del bajo escalera, entre una biblioteca y la puerta, estaba la escopeta parada. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La tomo, voy hasta la cocina, donde estaba Adriana, y ahí disparo. Miguel Maldonado, uno de los primeros peritos de parte que entró en acción los días de los crímenes, relató en diálogo con un diario muy reconocido. Ricardo, así le decía yo, era un tipo con acentuados rasgos obsesivos que no estaba para nada conmovido con lo que había hecho, como si el diablo hubiera poseído su cuerpo y lo hubiera llevado a actuar. Fue un caso que me marcó la vida, porque empecé a ver este tipo de criminalidad que no es por motivos económicos, aunque alguien dijo que él tenía interés por quedarse con la propiedad y demás, pero no tenía el perfil previo para eso. Algunos peritos sostuvieron que no había patología en Barreda, sin decir qué lo había llevado a cometer ese delito. Otros, como yo, dijimos que en realidad tenía una patología que consistía en un delirio de reivindicación. Él estaba queriendo volver a ser el padre de familia que prácticamente nunca pudo ser por algunas inconductas que él cometía, por ejemplo, sabiendo que su mujer y sus hijas iban al Teatro Argentino de La Plata. Él iba con la novia de turno, continuó. Era un galán a la antigua Barreda, hacía todo el cortejo como un novio, tanto que tenía una novia en Mar del Plata a quien visitaba periódicamente y allí tenía una bata y unas pantuflas, clásico del amante antiguo que dejaba en la casa de la amada. Esto como si eso fuera el sello de posesión. La última vez que vi a Barreda fue durante el juicio oral porque tuve que ir a declarar. Después no lo vi más, dijo Maldonado. Él no estaba contento con nosotros, con sus peritos, porque nosotros habíamos adherido y ampliado la posesión del perito oficial que había dicho Barreda está y estará loco. Y él decía que no, de ninguna manera. Argumentamos con los abogados de ese momento que lo queríamos convencer cuando lo entrevistamos antes del juicio, de que entendiera que es lo que nosotros habíamos encontrado como para aliviar su situación. En el caso de haber sido declarado inimputable, hubiera ido a un centro psiquiátrico durante algunos años. En 1995, Barreda fue condenado a prisión perpetua y estuvo 11 años preso en la unidad 9 de La Plata hasta que en 2007, y por su buena conducta obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. 2 años más tarde confesó sentirse muy arrepentido. Lamento mucho lo que pasó, sobre todo lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di y de la que más recibí. Dijo en una entrevista en la que confesó que por momentos le parecía irreal lo ocurrido. Es como que uno estaba inmerso en algo que nunca podía prever que le podía pasar. Yo digo lo que me pasó a mí, pero hay veces que todavía no me doy cuenta. Me parece una cosa irreal, revelaba entonces el odontólogo. Y así fue que siguió sus años hasta que
murió en un geriátrico completamente solo. En José de Paz. Murió en José de Paz, en la ciudad donde me crié, donde nací, prácticamente. Sí, donde nací, por supuesto. Este caso tuvo muchas personas que lo odiaron a Barreda, mucha gente que lo odiaba, y también muchos hombres que lo felicitaban. De hecho, hay una curiosidad que yo no lo comprobé, no está comprobado, pero lo leí por ahí, no lo comprobé, así que les cuento un mito, una leyenda. Dicen que muchos fanáticos de Barreda van hasta la tumba de él y le dejan regalos y obsequios porque lo toman como un ídolo, como que mató a la suegra y a la mujer que lo maltrataban. Claro, él decía que lo maltrataban mucho, que su mujer, su suegra y sus hijas lo maltrataban muchísimo. Entonces él estaba muy pero muy cansado de ese maltrato que recibía de estas personas, y fue por eso que decidió matarlas. Pero qué cosa, ¿no? A ver, matar a tus propias hijas, matar a tus hijas es algo, o sea, primero matar a alguien ya es demasiado en lo que a mí respecta, pero matar a tus propias hijas, matar a tu mujer, a tu suegra, puede ser que sí, que las odies con toda tu alma, que las detestes, pero ya matarlas y no sentir absolutamente nada, y sentir algo como que fue un alivio para él haberlas matado. Después sí, como que se arrepintió, pobres, qué sé yo, ya como dan más de viejito, como que empezó a reflexionar un poco, pero estuvo durante muchísimos años como que no le importó, fue algo como que lo hizo porque lo tenía que hacer y punto. Esas son cosas que van más allá de lo que una mente común y corriente pueda pensar. Son cosas que no caben en la cabeza de cualquiera. Son cosas paranormales. Van más allá de lo que para un ciudadano común le puede parecer normal. Les mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por estar acá. Espero que hayan disfrutado de este tercer programa de ovnis y demás paranormalidades. Nos vemos muy prontito.